Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora académica Gina Waitaya. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la asesora. Agradezco mucho su participación al curso de actualización internacional Doppler materno fetal, que estará a cargo de la doctora Michelle Escobar. Para el buen desarrollo de la ponencia se les recomienda mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora. Le doy pase a su ponencia. Buenas noches, muy buenas noches. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a dar inicio con lo que es esta ponencia. Ok, vamos a dar inicio entonces con la ponencia de hoy. Vamos a hacer una clase introductoria sobre lo que son el Doppler materno-fetal. Y bueno, el tratamiento o bueno, lo que realiza este Doppler en las patologías como ser preeclampsia o placenta previa o anemia fetal, ¿no? Para saber qué es, primero tenemos que encontrar las definiciones de lo que es Doppler. Hablemos sobre la importancia del Doppler en la evaluación del bienestar fetal. Bueno, como les decía, ¿qué es Doppler? El Doppler es un tipo de ultrasonido que utiliza las ondas sonoras para mostrar la buena circulación de la sangre a través de lo que son los vasos sanguíneos. ¿Cómo es su funcionamiento? Bueno, funciona de la siguiente forma. Al hacer rebotar lo que son las ondas sonoras en los glóbulos rojos que flotan por los vasos sanguíneos. El dispositivo ultrasónico mide los ecos que rebotan en los glóbulos. Los glóbulos que se alejan de las ondas sonoras producen diferentes ecos que los glóbulos que están más cerca de lo que es la onda sonora. Por eso es que nosotros le denominamos a esto lo que es un efecto Doppler, ¿no? Además que Doppler, llamado por el científico que lo descubrió. Diferentes tipos de Dopplers. No nos olvidemos que el Doppler no solo lo utilizamos para el diagnóstico, tratamiento de lo que es materno-fetal, ¿no? Sino también lo podemos utilizar en otro tipo de especialidades como ser gastro o como ser traumato. Pero bueno, enfocándonos en lo que es el tema de hoy, vamos a hablar de los Dopplers utilizados a nivel materno-fetal. Uno de los Dopplers que vamos a ver es ah, el Doppler de color. No, no te preocupes, tranquila, tranquila, Heidi. Es el Doppler de color. Este prueba la utilización de la computarización para lo que son las ondas sonoras. Cambia lo que son las ondas sonoras a diferentes tipos de colores, ¿no? Y nos muestra las velocidades, las direcciones del flujo sanguíneo dependiendo del tono que vaya a utilizar, ya sea rojo o ya sea azul. El Doppler de potencia es un tipo nuevo de Doppler que ahora se está utilizando, que puede mostrar los vasos sanguíneos más pequeños y una circulación sanguínea más lenta que una ecografía Doppler común. Sin embargo, en este no puede mostrarnos lo que es la detección del flujo sanguíneo. En lo que es un Doppler espectral, esta prueba muestra lo que es la circulación de la sangre en un gráfico, ¿no? Puede mostrar cuánta sangre está bloqueada en el vaso sanguíneo y hay dos tipos de ecografías especiales para este tipo de Dopplers. Estas dos clasificaciones de Doppler que nosotros podemos utilizar es la onda pulsada y la onda continua. Al hablar de lo que es el Doppler de onda pulsada, puede mostrar lo que es la circulación de la sangre en diferentes velocidades, ¿ya? Esto puede medir lo que es la circulación de la sangre a velocidades muy largas. El Doppler de onda continua, él se encarga de lo que es medir la circulación sanguínea en gran velocidad, pero no nos puede mostrar lo que es la ubicación exacta del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, una onda pulsada es un Doppler mucho más certero de lo que sería para un diagnóstico materno-fetal. Y bueno, por último tenemos lo que es el Doppler duplex, que este prueba lo que es la utilización del ultrasonido estándar para producir imágenes que muestran una circulación sanguínea y después convertirlo en un gráfico en la computadora y mostrarlo en un Doppler espectral. Aquí más o menos vamos a ver unas imágenes
de los tipos de venas que nosotros vamos a encontrar en lo que es el diagnóstico. El diagnóstico que nosotros vamos a realizar, vamos a verificar lo que es la vena hepática. Vamos a ver una vena hepática normal en una, digamos, una preeclampsia. Vamos a encontrarlo en tono más o menos el rojo que les veo, en una severa. Lo mismo va a ser en el Doppler de vena porta y en el Doppler de vena intrarrenal, ¿no? Ahí vamos a ver los diferentes cambios entre lo que es un Doppler normal y el que presenta patologías. ¿Cuándo nosotros tenemos que utilizar este tipo de procedimiento? Bueno, nosotros lo utilizamos en el tercer trimestre de gestación, en la semana 25 aproximadamente de embarazo, ¿no? ¿Qué vamos a medir con este procedimiento? Bueno, nos va a permitir el estudio de lo que es el flujo materno-fetal y la circulación placentaria de una forma no invasiva. Nos va a mostrar una eficacia del control del embarazo de alto riesgo, ¿no? Este nos va a lograr reducir la mortalidad perinatal en un hasta 49%. ¿Y cómo lo realizamos? Bueno, nosotros lo vamos a realizar de esta forma. Agarramos, echamos a la paciente, la acomodamos, le ponemos el gelcito en el área abdominal y lo que vamos a hacer es apoyar el transductor sobre la piel que se va a deslizar suavemente sobre lo que es el abdomen de la paciente, ¿no? Ejerciendo una pequeña presión. Obviamente esto no tiene que ser doloroso, ¿no? Tenemos que ser bastante cuidadosos en ese sentido porque no es un tratamiento o un procedimiento doloroso para la paciente. Bueno, posteriormente vamos a encontrar lo que es el sonido del flujo de la sangre a través de lo que son los vasos y posterior a este, terminando lo que es el estudio, vamos a proceder a hacer la limpieza del área que hemos utilizado de la paciente para que ella se pueda retirar. El Doppler es la restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, ¿qué es la restricción del crecimiento intrauterino? Es un tipo de patología que se va a presentar en la gestación, que significa en que el feto no está creciendo en un ritmo normal dentro del útero, ¿ya? Sí, esto nos va a decir que el feto más o menos está en un peso y una talla inadecuada a la edad gestacional. En cada ecografía lo que nosotros tenemos que tomar o medir es el tamaño de la cabeza, el tamaño del abdomen, el muslo y nos va a permitir lo que es el cálculo del peso del feto. Para saber el peso estimado normal, nosotros tenemos que tomar la edad en semanas de la gestación y el mismo se va a expresar en lo que son semanas por peso, ¿ya? Aunque el 60% de estos bebés pueden llegar a ser bastante pequeños, ¿no? En este tipo de patologías. Y bueno, en el 40% de los pacientes no tenemos ningún tipo de problema. Esto vamos a realizarlo con otro tipo de laboratorios más. Aquí vamos a ver un Doppler obstétrico, en donde ¿qué vamos a encontrar? Lo que son los tonos que les decía de las ondas, que van a presentarse en un tono azul y rojo para la circulación sanguínea, ¿no? ¿Qué es exactamente la ecografía Doppler dentro de esta patología? Bueno, la ecografía Doppler va a medir lo que es el flujo de los vasos sanguíneos, que examina la irrigación dentro de lo que es los órganos del bebé, por ejemplo, lo que es el cerebro, el hígado y también de lo que es el cordón umbilical. En el manejo de un feto con la restricción del crecimiento es importante poder detectar lo que es detectarlo de forma temprana, ¿no? Para que no haya un deterioro en su estado circulatorio que nos identifique un bienestar que esté en peligro. La ecografía Doppler nos va a mostrar el monitoreo estricto y no invasivo de lo que es el feto y va a utilizar lo que son sus herramientas para tomar decisiones respecto a lo que es el embarazo.
este tipo de patologías pueden llegar a incluso una muerte fetal, ¿no? Ahora sí, una de las patologías más importantes en lo que es la gestación y que también cobra muchas vidas es la preeclampsia. ¿Y qué es la preeclampsia? La preeclampsia es un trastorno del embarazo asociado a lo que es la hipertensión y la nueva aparición de lo que es el aumento de las presiones, ¿no? Durante la gestación. Ocurre con mayor frecuencia después de las 22 semanas de gestación y es frecuentemente cerca a lo que es el final de la gestación. Bueno, está acompañado a menudo de lo que es la proteinuria y la aparición de lo que es la hipertensión y se puede presentar con signos y síntomas de lo que son la ausencia de la proteinuria y la preeclampsia en bastantes mujeres. Hay un tipo de clasificación para lo que es la preeclampsia. Vamos a hablar de la preeclampsia leve y la preeclampsia severa. En lo que es la presión, la preeclampsia leve, vamos a tener una presión arterial sistólica de mayor a 140 mililitros de yodo y una arterial de 90. Previamente vamos a ver también que esto se presenta antes de las 20 semanas de gestación. Va a tener una proteinuria de 300 miligramos en la colección de orina y a las 24 horas va a mostrar una tasa de hasta el 7, de 30 miligramos hasta en las siguientes 6 horas. En lo que es la preeclampsia severa, la presión arterial va a estar en 160, mayor a 160-110, una proteinuria de 2 gramos en orina de 24 horas, una oliguria, una diuresis mayor a lo que son los 500 miligramos en 24 horas, la creatinina sérica va a estar al 1.2 miligramos por decilitro, va a haber trastornos cerebrales, un edema agudo de pulmón, dolor epigástrico, va a haber una difusión hepática y una trombocitopenia mayor a 100.000, ¿no? Una coagulación intravascular también diseminada y puede haber lo que es una cianosis. En los factores de riesgo de esta patología, bueno, va a estar la multiparidad, una historia familiar de hipertensión, embarazos múltiples, patologías fetales, va a estar asociado a lo que es mayormente la raza latina negra y, bueno, se va a dar más en las afroamericanas, ¿no? Con un 22%, en las blancas en un 20% y en lo que es la raza árida en un 18%. Se puede presentar en mayor probabilidad en las pacientes que tienen obesidad de tipo 2. Ahora sí, hablando sobre la temática de lo que es nuestro curso, vamos a hablar sobre la fisiopatología de la preeclampsia, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar sobre esto? Bueno, hablando fisiológicamente, no se conoce por completo, ¿no? ¿Cuál es el inicio de esta patología? Pueden ser múltiples factores, pero decimos que el punto de inicio para esta patología es la reducción de la perfusión uteroplacentaria y, y lo que es la isquemia tisular, ¿no? Puede presentar dos grados, una que puede ser la falla de lo que es la presentación, la falla de la placenta, una falla placentaria que puede presentar lo que son los factores genéticos inmunológicos y lo que es los factores genéticos inflamatorios maternos. Y también una intolerancia inmunológica entre los tejidos materno-paterno, que serían los tejidos placentarios y lo que es el feto. Bueno, primero se inicia con una reducción de la perfusión del uteroplacentaria que nos puede producir lo que es una isquemia tisular, ¿no? Al hablar de una isquemia tisular, esto nos va a llevar a lo que es un daño endotelial generalizado, conocido como lo que es un endotelio inflamado o un endotelio activo. Y esto se puede presentar con la sintomatología de una enfermedad hipertensiva. Por eso es que nos puede presentar lo que es
vasoespasmos, escapes capilares y actividades de la coagulación. En lo que son los vasoespasmos nos va a presentar lo que es justamente la sintomatología de la hipertensión, que sería una isquemia renal, una isquemia hepática, un flujo sanguíneo cerebral disminuido, una hipertensión arterial, un desprendimiento de la placenta y una hemoconcentración. En lo que es el escape capilar, pues también nos puede presentar una hemoconcentración acompañado de lo que es edema y proteinuria. Y por último, finalmente, lo que es la activación de la coagulación puede llegar a hacernos una trombocitopenia materna, ¿no? Bueno, ¿y cómo llegamos a todo esto? Es por la reducción de la perfusión de la útero placentaria, que hay diferentes tipos de causas, ¿no? Una va a ser lo que es la falla de la placentación por factores genéticos o inmunológicos inflamatorios maternos. Esto tiene distintas etapas. En la etapa 1 va a haber una remodelación endovascular difusa, y en la etapa 2 va a haber una inflamación sistémica que puede continuar a lo que es una activación de lo que son las células endoteliales. Hablando de lo que es una remodelación endovascular difusa, vamos a presentar lo que son los factores genéticos y los factores inmunológicos inflamatorios maternos. En algunos estudios recientes nos dice que la importancia de la señalización de Notch es vital para el proceso de la invasión de lo que son los trofoblastos y la remodelación vascular, ¿no? Por eso es que los factores antígeno-genéticos de la tirosina y acina 1 pueden estar presentes en lo que es el esquema de acción del bloqueo de los receptores. En el Notch, las proteínas transmembrana que se utilizan son los receptores de señalización extravascular que participan en varias rutas de señalización con la misión de darle lo que es los destinos a cada una de las células, ¿no? Como vemos en la imagen inferior, ahí está dando la posición y el funcionamiento de la circulación. Las mujeres con preeclampsia presentan una ausencia de lo que es el Notch, por lo que se asocia a lo que es una reducción del diámetro vascular y la aceptación de lo que es la perfusión placentaria. Otros factores importantes son los factores antiogénicos que se puedan presentar como una regulación de lo que son los factores angiogénicos y los factores angiogenéticos, ¿no? ¿Qué puede presentar esto? Hay una persistencia de lo que es el músculo liso de las arterias, una disminución de lo que es el calibre de los vasos, un, eh, un, un entrelazamiento del flujo, una acumulación de los componentes del plasma de las paredes de los vasos, una proliferación de lo que son las células macrófagas y las células miotomiales y va a provocar lo que es una estenosis. Posteriormente de la estenosis va a volver a lo que es una hipoxemia por estrés oxidativo y la hipoxemia por estrés oxidativo pues va a provocar lo que es la inflamación sistémica y esta a su vez va a provocar lo que es la activación de las células endoteliales. Bueno, la segunda causa que se nos va a presentar va a ser por la intolerancia inmunológica entre los tejidos materno, paterno y el placentario y lo que es el tejido fetal, ¿no? En lo que es el tejido materno-paterno, tiene que haber una tolerancia de la madre a lo que son los antígenos del padre presentes en lo que puede ser el líquido seminal. Los factores de riesgo para esta preeclampsia puede ser por una limitación de lo que ha sido, por ejemplo, una mola o porque sea el primer coito. Después va a producir lo que es una intolerancia inmunológica a los antígenos, ¿no? Cuando hablamos de la intolerancia madre-feto, solo se denomina como un injerto semiológico fetal que requiere una interacción como
como como un injerto semiológico para el requerimiento de lo que son los trofoblastos, ¿no? Lo que va a tratar este tipo de casos es el rechazo entre lo que es la madre y el feto, ¿no? La madre va a tener una semiología negativa y el hijo una positiva o viceversa. Bueno, al reducir la perfusión uteroplacentaria, lo que nosotros vamos a provocar es lo que es una isquemia. En la isquemia lo que se va a provocar es una falla de la placenta y una intolerancia inmunológica entre los tejidos materno-paterno-fetal. En la falla de lo que es la placenta va a haber los factores genéticos y los factores inflamatorios. Y en la isquemia nos va a presentar lo que son los factores antigenogenéticos y los factores metabólicos, para que haya una disminución de lo que es la citocina, de lo que es la intercelular, ¿no? El estado extremo de estas actividades leucocitarias se va a presentar en la circulación materna y va a producir lo que es el estrés oxidativo sistémico. Posteriormente a eso va a haber los radicales altamente tóxicos para concluir en lo que es un daño endotelial generalizado o un endotelio activo. Llegamos a la primera causa, ¿no? En lo que es la placenta anómala, vamos a secretar los factores de lo que es la angiotensina, los metabólicos y su secreción de la citocina, como los factores tisulares alfa que pueden llevar a lo que es un extremo de activación, ¿no? Para llegar otra vez a lo que es el daño endotelial generalizado. Uno de los puntos bastante importantes en lo que es la preeclampsia es los vasoespasmos. Y estos vasoespasmos van a estar presentes en lo que es la abrupto de la placenta, la hipertensión arterial, el flujo sanguíneo disminuido, la isquemia hepática y la isquemia renal. En una presentación de lo que es la hipertensión arterial va a haber lo que es el aumento y la poscarga, la disminución del gasto cardíaco y del remodelamiento ventricular. También puede haber lo que es una disociación distólica de un 40-45% de la paciente y que se puede presentar hasta 4 años después de lo que la paciente haya dado a luz, ¿no? Esto se puede complicar con lo que es una difusión y un edema pulmonar. En lo que es el abrupto de la placenta, pues va a tener lo que son la misma sintomatología de la hipertensión arterial, que va a ser la afección más frecuente asociada a lo que es el desprendimiento de la placenta. En el flujo sanguíneo cerebral va a haber una isquemia y un edema citotóxico que puede llegar a lo que es un infarto del tejido, ¿no? Esto va a estar acompañado a lo que es la capacidad de autorregulación cerebrovascular, que también va a estar acompañado con la que es la hipertensión arterial. Va a concluir en un flujo cerebral que no cae y, por último, una hiperfusión cerebral. Ahora, presentando lo que es una isquemia hepática. En la isquemia hepática, lo que nosotros vamos a encontrar es un infarto hepático, consecuente a una necrosis hemorrágica periportal, y se va a presentar con la sintomatología de lo que es el dolor, la elevación de las tensaminas séricas y un infarto hemorrágico, ¿no? En la isquemia renal va a haber una resistencia de la arteria renal eferente que va a producir lo que es una endotelitis glomerular y un bloqueo de lo que es la barrera que permite la filtración. Va a haber una disminución de la perfusión renal y un aumento de lo que es la creatina sérica y el ácido úrico, ¿no? Los grados leves de infusión de la insuficiencia van a ser aumentados y puede provocar lo que es una necrosis tubular aguda, una hipovolemia y hasta una hemorragia. Bueno, continuando con también se va a presentar como sintomatología lo que es la edema, la proteinuria, la hemoconcentración. En el edema va a presentar lo que es la disminución de la presión ocótica del plasma.
¿no? Hablando sobre lo que es la proteinuria, nos va a presentar lo que es la excreción urinaria en 24 horas, que puede exceder los 300 grados y con una creatinina en orina mayor a 3 miligramos y una proteinuria mayor a 30 miligramos. Se puede desarrollar tarde o incluso no desarrollarse este tipo de sintomatología. Entre los cambios anatómicos glomerulares, vamos a ver un agrandamiento del bloqueo del limen de la capa, ¿no? Va a haber una retirada de lo que son las proteínas de angiotensina y una inflamación de lo que son los podocitos para poder concluir en una proteinuria. Y en la hemoconcentración vamos a encontrar lo que son las grávidas excesivamente sensibles a la pérdida de lo que es el sangrado en el momento del parto, ¿no? Estas pacientes van a ser propensas a las hemorragias, ¿no? Por lo general, lo que nosotros aconsejamos en estas pacientes es que sea una cesárea. Vamos a encontrar un vasoespasmo y un escape capilar que existe después del parto y se encuentra en lo que es el endotelio sonorizado. Bueno, y el daño que vamos a encontrar endotelial generalizado, va a haber una activación de lo que es la coagulación. Esto se va a presentar en lo que es un consumo elevado del factor 8 y unos niveles aumentados de lo que es los fibropéptidos A y B a nivel de lo que es la reducción de proteínas reguladoras de la antiotropina 3 y las proteínas C y S. También nos va a presentar lo que es una trombocitopenia. La trombocitopenia va a tener como consecuencia la frecuencia y la intensidad, dependiendo de lo que es la gravedad y la duración del síndrome, va a presentar una cantidad de plaquetas mayor a lo que puede ser 100.000 y un valor normal de lo que es 3 a 5 postparto. Pero nosotros no vamos a utilizar este tipo de sintomatología para adelantar lo que es el parto, ¿no? No es una indicación para cesárea o parto. Hablando un poquito del tratamiento de vamos a hablar sobre la profilaxis de la crisis. Es necesario que durante el parto y las 24 horas posteriores utilice el sulfato de magnesio a 6 gramos durante 20 minutos y dosis de mantenimiento 2 gramos por hora. Se debe monitorizar la diuresis en horario, los reflejos patelares y la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno de la paciente. Vamos a ver la pérdida de los reflejos en el primer signo de hipermagnesemia, perdón. Se debe usar este tipo de tratamientos 24 horas postparto y 24 horas antes de una posible convulsión de la paciente. Bueno, en una prevención de la crisis convulsiva, nosotros tenemos que utilizar lo que es el sulfato de magnesio, ¿no? Se va a administrar a 4 gramos diluido en lo que son 250 miligramos de solución de glucosa y lo vamos a pasar por 20 minutos. Posteriormente vamos a continuar con 1 gramo por hora. La dosis de mantenimiento se debe continuar hasta por lo que son la frecuencia respiratoria mayor a 12 minutos y una diuresis a 100 miligramos por hora. Los medicamentos de la crisis hipertensiva que nosotros vamos a utilizar es la nifedipina, la hidralazina y el labetalol. La administración de la nifedipina va a ser una administración de 10 miligramos por vía oral y se va a dar en los casos de que haya una continua presión arterial diastólica mayor a lo que son 110 mg y se va a dar por 30 minutos. Una dosis máxima de va a ser 50 miligramos. En lo que es la hidralazina se va a administrar por bolos 5 miligramos intravenoso. Y el labetalol se iniciará con 20 miligramos intravenosos, seguido de un intervalo de 40 a 80 miligramos cada 10 minutos, hasta una dosis acumulada máxima 220 miligramos. Este también lo podemos utilizar como una infusión continua intravenosa de 1 a 2 miligramos en un lugar de dosis determinada.
¿ok? Otro tipo de indicación que nosotros podríamos utilizar es la hidralacina de 30 a 50 miligramos cada 6 a 8 horas. En lo que es el Doppler en una insuficiencia placentaria, bueno, ¿qué es una insuficiencia placentaria? Hablando de lo que es la insuficiencia placentaria, vamos a hablar de que este se debe a que la placenta no crece o no funciona de manera normal. Se trata como una complicación poco común de lo que es el embarazo, pero capaz de causar un crecimiento intrauterino retardado, un parto prematuro o incluso lo que es la muerte fetal. ¿Ya? El feto responde al funcionamiento de la placenta, siendo privilegiado en algunos órganos vitales. Debido a esto puede presentarse o expresarse lo que es inadecuado movimiento, un inadecuado espacio de lo que es el espacio fetal y una disminución de los movimientos que va a producir que el feto deje de orinar. Continuamos con el tema. Bueno, el diagnóstico de la insuficiencia placentaria se va a hacer. La insuficiencia placentaria no tiene una mayor sintomatología, por lo que su diagnóstico se realizará durante los controles y lo que es la ecografía. El diagnóstico lo vamos a realizar haciendo una diferencia en lo que podría ser una preeclampsia severa, un parto prematuro extremo o una restricción del crecimiento intrauterino, ¿no? Para decir que sea una patología que no sea una preeclampsia severa, pues tiene que haber una presión arterial de la madre y una falla del riñón. En un parto prematuro extremo, el parto tendría que ser a las 6 o a los 7 meses. Y en una restricción del crecimiento intrauterino, que nazcan niños muy pequeños, ¿no? Esto se puede evaluar en un estudio Doppler a los 5 meses y complementar con una ecografía normal. Si se detecta este tipo de patologías, pues vamos a continuar haciendo lo que es el Doppler y proceder a ver el tiempo de gestación de la paciente para ver si podemos ya llegar a lo que es el final del embarazo, ¿no? ¿Qué nos permite ver el estudio de ecodoppler en lo que es este tipo de patologías? Bueno, el ecodoppler fetoplacentario nos va a permitir lo que es ver lo que es el estudio del flujo sanguíneo materno-fetal y de la circulación placentaria de una forma invasiva, inadecuada y reproducible. Su eficiencia ha sido demostrada en el control del embarazo de alto riesgo, como ya habíamos hablado, y el ecodoppler puede evaluar lo que es la circulación uteroplacentaria, la circulación fetal arterial y lo que son los ductos venosos, vena cava inferior y vena umbilical. Bueno, ¿y qué es lo que va a evaluar este ecodoppler? Va a evaluar lo que es la arteria cerebral media, arteria uterina. Vamos a ver un videíto para entender un poquito mejor cómo vamos a encontrar esta vena. Para medir la cerebral media, lo primero que tenemos que encontrar es el diámetro biparietal. Ya ustedes saben cómo realizarlo. Cuando encontramos el diámetro biparietal, la línea interhemisférica siempre tiene que estar horizontal. Cuando ya está horizontal, podemos poner zoom. Podemos poner la pantalla y ponemos zoom. De ahí, para encontrar la cerebral media, lo primero que tenemos que encontrar primero es la sala del efenoide. Y para encontrar la sala del efenoide, lo que tengo que hacer es bajar el traductor paralelo hacia los pies del dedito, paralelo al corte trastalámico. Bajó, para ver ustedes la sala del efenoide, unas imágenes hiperecogénicas, blancas. Miren cómo está latiendo. En ese momento pongo mi Doppler y veo la cerebral media. Pues se dan cuenta que la cerebral media no está vertical, o sea, no va a formar un ángulo de 0 grados con el A de sonido. Para eso basculo, miren, voy basculando. Y vean ustedes cómo la cerebral media se convierte en vertical. En ese momento, ya cuando está vertical, ya puedo medirlo. En ese momento puedo decir a la paciente que no respire. Puedo poner más zoom, pongo más zoom, y normalmente debo medirlo en la parte distal. ¿Por qué no lo mido en la parte proximal? Porque en la parte proximal, como hay bifurcación, no se va a medir adecuadamente. Y lo mido, vean ustedes cómo se mide tranquilamente, formando un ángulo de 0 grados. Y de ahí me voy
a la medición automática de la cerebral media, mido 3 igual, como ya sabemos, tres ondas, y así podemos obtener el valor adecuado de la cerebral media. Esta es una forma de lo que es la ecografía Doppler para lo que es la arteria cerebral, ¿ya? Bueno, la arteria cerebral sufre algunos cambios propios en lo que es el embarazo, que pueden llevar a una disminución gradual de lo que es la resistencia hasta las 24 o 26 semanas, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en esto? Vamos a encontrar lo que es los flujos anormales y la baja resistencia que se mantiene durante lo que es el embarazo. Los cambios patológicos que nosotros vamos a presentar como ya les había hablado, en lo que es la preeclampsia, va a estar presente el NOTCH, que es la insuficiencia protodiastólica, ¿no? Y bueno, va a haber lo que es el placimiento bilateral y lo que es la descripción original del NOTCH, que se define como una desaceleración de las ondas menores a 50 y debajo de la velocidad sistólica máxima. En lo que es la arteria umbilical, vamos a encontrar lo que es el índice de pulsatibilidad, que es el parámetro que se valora al mejor aumento de la resistencia vascular placentaria. Todo esto vamos a verlo a través de una realización de lo que es el Doppler arterio umbilical, ¿no? Demostrando lo que son los síndromes de preeclampsia y eclampsia y lo que es la evidencia de lo que son lo que es la trombofiliasis exclusiva. También va a aparecer o nos va a presentar una vasodilatación de la arteria cerebral media fetal, que consiste en lo que son los signos de alerta, vigilancia estricta para la conclusión de lo que es la gestación, ¿no? Para que no haya un riesgo de muerte fetal inminente. Y esta toma de decisiones obstétricas se debe considerar por lo que son la pulsatibilidad de lo que es el cerebro y lo que es la arteria umbilical. Para ver un poquito más eso, vamos a ver este otro videíto del istmo aórtico. Muy bien, para medir el istmo aórtico, lo primero que tenemos que encontrar, lo podemos medir de dos formas. Uno es el arco aórtico y el otro es en un corte que se llama el corte de 3 vasos. Nosotros vamos a mirar acá el arco aórtico. ¿Cómo se encuentra el arco aórtico? Una cosa fácil es poner el corte de 4 cámaras, ponerlo al centro autor. Vean ustedes, acá se encuentra la aorta la ponemos al centro, basculamos para encontrar la aorta al centro, vemos 4 cámaras. Y vean ustedes, desplazamos el traductor 90 grados, al desplazar 90 grados, automáticamente vamos a encontrar el arco aórtico, como lo ven acá. Para verlo mejor, el arco aórtico, disminuyendo ¿qué cosa? La ganancia. Y miren ustedes cómo disminuyendo la ganancia, podemos ver mejor el arco aórtico. ¿Y dónde se mide? Debajo de la subclavia. Pues como ustedes se ven acá está la subclavia. Entonces yo puedo medir debajo de esto, en esta porción. Pongo el cursor PW, y a este nivel voy a medir el istmo aórtico. Le digo a la paciente que no respire, y a este nivel voy a medir el istmo aórtico. ¿Y cómo sé que es el istmo aórtico? Porque hay una zona, como una muesca, que a esto se le llama nadir, ¿no es cierto? Lo puedo medir, el istmo aórtico, ¿no? Con cualquier vaso. Puedo medirlo automático, 3 medidas. Vean ustedes, 3 medidas. Pero como no se ha tomado muy bien la onda, puedo cancelar esto y medirlo manualmente. Entonces pongo el cursor, pongo la línea va avanzando, vemos la línea y como ya sabemos tenemos que medir tres ondas, ¿no? En este caso voy a medir una sola onda, pero vean ustedes cómo esta muesca, este nadir es típico del istmo aórtico, ¿no? Y vean ustedes, es un vaso de muy alta resistencia, como lo ven acá, como el valor de 2.78, y eso sería el istmo aórtico, midiendo con el arco aórtico. La otra forma para medir el istmo aórtico es a través del corte de 3 vasos. Para encontrar 3 vasos, primero encontramos el corte de 4 cámaras, inclinamos a la cabeza del feto para encontrar la salida de la aorta. Vean ustedes, acá está la salida de la aorta, seguimos inclinando, vamos a ver la pulmonar,
Seguimos en la pulmonar, la aorta y la vena cava superior. Seguimos inclinando y vean ustedes entre la pulmonar y la aorta forman como una V. Esta V, la puntita de la V es el istmo aórtico. Entonces le decimos a la paciente que no respire un ratito y esta puntita, lo ponemos el cursor acá, en la puntita y automáticamente ese sería el istmo aórtico. ¿Ves? Para ustedes se ve perfectamente el istmo aórtico. Y lo podemos medir. Podemos de nuevo. Podemos tener automático o manual. Vamos a hacerlo manual. Vamos a medir esta onda. Vean ustedes esta onda. ¿No? Ya ustedes saben que debe medirse 3 ondas, pero vamos a medir una manualmente para evitar el tiempo. Seguimos midiéndola. Vean ustedes, acá se va a formar lo que se llama el nadir, esta mosquita más profunda que se forma, que es típico del istmo aórtico. Y como decía, es un vaso de muy alta resistencia, como lo vemos acá, de 2.08. Y así se mide el istmo aórtico en el corte de 3 vasos. También vamos a encontrar lo que es la arteria cerebral media. La aparición de la vasodilatación de la arteria cerebral media fetal se considera un signo de alerta y vigilancia estricta, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay afecciones en lo que es esta arteria cerebral, pues puede llevar a lo que es un riesgo de muerte fetal inmediata. Para la toma de decisiones obstétricas se debe considerar una relación de los que son los índices pulsátiles cerebro-umbilical para una relación de lo que es la alteración y de los componentes de este tipo de patologías, ¿no? Y por último vamos a ver lo que es el ductus venoso, la vena umbilical y la vena cava, donde vamos a encontrar que el flujo venoso en los signos tardíos y la marca de agotamiento, ¿no? Las alteraciones venosas que vamos a encontrar con este ecodoppler se va a dar mayormente en lo que es la cava inferior y el ductus venoso. El hallazgo de este flujo alterado en cualquiera de estos vasos puede corresponder a lo que es un pH menor a 7.2 y una alteración de lo que es el ductus venoso, que precede a lo que puede ser una muerte fetal. Para encontrar vamos a ver este siguiente videíto. Para encontrar el ducto venoso, lo que tenemos que hacer es primero encontrar la circunferencia abdominal. Después de encontrar la circunferencia abdominal, debemos encontrar toda la vena umbilical. Para eso hacemos un corte oblicuo del abdomen, vemos todo en la vena umbilical. Encontramos la vena umbilical, pero la vena umbilical tiene que ir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, porque ustedes saben que la continuación de la vena umbilical es el ducto venoso, por lo cual sigo basculando para que la vena umbilical vaya de arriba hacia abajo. Cuando ya lo tengo de arriba hacia abajo, la continuación sería el ducto venoso. En ese momento voy a poner el Doppler color, pero puedo aumentar el zoom. Con el Doppler color, vean ustedes la puntita como de un color se convierte en un color más claro. Eso sería el ducto venoso. Hago la que la paciente no respire, pongo al centro el traductor, valoro el paso y ahí encuentro el ductus venoso. Para medirlo, el ducto venoso, puedo evaluarlo en manual o automático. Vamos a ponerlo manual. Este ducto venoso, vean ustedes, tiene una sístole ventricular, una diástole ventricular y una contracción auricular. Vean ustedes, es de un vaso de buen flujo con poca resistencia. ¿Ok? Y así podemos evaluar el ducto venoso. Vamos a continuar con el temario y vamos a hablar ahora de lo que es la importancia del Doppler fetal en la detección de lo que es la anemia fetal. ¿Y qué es la anemia fetal? Bueno, es la condición más frecuente que se presenta, ¿no? Puede ser letal para el feto si no se diagnostica oportunamente y puede presentar lo que es una inmunización del RH y infecciones del parvovirus B19. Puede presentar lo que es una hemorragia fetomaterna y complicaciones del embarazo monocoriónico, ¿no? La anemia fetal está causada por lo que puede ser la morbimortalidad fetal y neonatal. Los factores que se van a presentar es un factor RH negativo y una hemoglobinopatía.
La importancia de hacer el Doppler en este tipo de diagnósticos de anemia fetal es, bueno, nos sirve para lo que es la identificación de los cambios hemodinámicos relacionados a lo que es la anemia fetal, que puede provocar lo que es una isominización de lo que es el RH de la mujer embarazada, ¿no? ¿Cuál va a ser el objetivo de este? El objetivo de este va a ser determinar lo que es la sensibilidad específica y el valor predictivo positivo de la velocidad máxima de lo que es la arteria cerebral media, ¿no? ¿Para qué? Para hacer la detección de lo que es la anemia fetal. Bueno, lo que es el diagnóstico, vamos a iniciarlo con una sospecha en el paciente de riesgo por mujeres con RH negativo o con una hemoglobina genética conocida, ¿no? Asimismo, se puede hallar unas anomalías placentarias en lo que son las ecografías Doppler y puede presentar lo que son también los tumores fetales o en pacientes que han tenido múltiples embarazos. Para el diagnóstico, lo que nosotros necesitamos es estandarizar lo que es la arteria cerebral media en un trayecto lineal o un ángulo más o menos menor a 30 grados. El Doppler se debe colocar a 2 milímetros después del nacimiento de la arteria coriónica. Idealmente se debe lograr más o menos 30 ondas de morfología similar y se debe repetir por 2 ocasiones. El feto con riesgo de anemia puede presentar lo que es el COPS positivo y el Doppler se debe realizar en 3 semanas siguientes para poder confirmar este tipo de procedimientos. Aquí más o menos vemos una imagen de lo que es la anemia fetal, lo que nos va a presentar el ecodoppler. Y aquí vamos a ver cómo tenemos que realizar el procedimiento para hacer este tipo de ecodoppler. Muy bien, estimados colegas, espero que se encuentren bien usted y su familia. En esta oportunidad les enseñaré un video cómo evaluar la anemia fetal. La anemia fetal es importante, por ejemplo, en los RH negativos, que la mamá es RH negativo y el bebé puede ser RH positivo en el segundo embarazo. Es muy importante saber. Y otros factores que te pueden llevar, como por ejemplo una infección, también te puede llevar a una anemia. Es importante tener presente cómo evaluarlo. ¿Cómo se evalúa? Vean ustedes, por ejemplo, si tienes un hilo fetalis, que es una emergencia, entonces, ¿cómo saber si puede ser la causa de hilo? Puede ser por una anemia. Entonces, es muy importante valorar si el feto tiene anemia o no. ¿Cómo así? A través de la cerebral media. Buscas la parte de la columna, que es importante. Vas a tener que encontrar un diámetro biparietal adecuado, Vean ustedes, ponen la cabecita al centro, giran 90 grados, tengo el corte trastalámico. De corte trastalámico, yo busco que la línea interhemisférica sea lo más horizontal posible. Si la línea interhemisférica es lo más horizontal posible, perfecto, bajo hacia los pies del bebito y veo una imagen hiperecogénica, y en ese momento activo el Doppler, pero ahí tengo que hacer que el vaso sea horizontal. Entonces yo, en este momento, lo que voy a hacer es, miren, la polígono de Willis, basculo de tal forma que miren como yo la arteria cerebral media la hago vertical. ¿Ves? Y ya cuando está vertical ya la puedo medir. ¿Cómo sé que su feto está anemia? Porque se considera anémico cuando la velocidad de pico sistólico es mayor de 1.5. Pero, ¿no es cierto? Pero en forma práctica se considera un feto anémico cuando la velocidad de pico sistólico es mayor del doble de la gestacional. Por ejemplo, ella tiene 30 semanas. Para que sea un feto con anemia, tendría que la velocidad de pico sistólico ser mayor de 60 es mayor de velocidad. Entonces lo medimos, vean ustedes, y la velocidad de pico sistólico a 0 grados tiene una velocidad de 47. Entonces el feto no está anémico. Pero en forma, si quieren hacerlo más específico, es 1.5 múltiplo de la media. Pero en forma práctica, ya les decía, el doble de la edad gestacional. Y así pueden evaluar diferentes vasos, el ducto venoso para ver bienestar fetal, el istmo aórtico, todo eso van a aprender. Quieren más profundizar, ¿por qué? Porque el Doppler ha demostrado que disminuye la mortalidad materna perinatal, según medicina basada en evidencias, en un 40%. Pero aquellos que desean profundizar pueden inscribirse al curso de patología placentaria, restricción de crecimiento y preeclampsia este 14 de marzo. Es espectacular este curso, todos los cursos son renovados, se está grabando todas las partes, todos los temas son con práctica.
Entonces usted lo puede realizar con su paciente y todo detenidamente. Acá lo he hecho un poco rápido, pero en la clase es mucho más lento para que usted lo pueda realizar. Pero también les va a servir este video como por valorar la anemia con la cerebral media. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Bueno, ahora sí, hablando un poquito sobre lo que es este laboratorio o este diagnóstico que es el ecodoppler. ah, lo utilizamos para todo lo que son las patologías fetales, en especial para lo que es la preeclampsia, ¿no? Que la preeclampsia es la patología más complicada de lo que es las patologías que se pueden presentar en lo que es la evolución de un embarazo, ¿no? En especial en mujeres multíparas. Bueno, en vista de que no hay dudas respecto al tema, les agradezco mucho por su participación en esta ponencia sobre lo que es el ecodoppler en la gestación y espero encontrarnos en la siguiente ponencia. Muchas gracias, buenas noches.